Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al ya 12º programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Y esta vez para tocar un tema que se discute si es el primer tema de la viabilidad nacional o el segundo, pero qué duda cabe que es un tema fundamental para la promesa de la vida política peruana. Estamos hablando del tema de la corrupción y para tratarlo vamos a tener entre nosotros a la destacada congresista Esther Saavedra Vela, secretaria de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República y a su vez integrante titular de la Comisión de Fiscalización, donde hemos visto ya su convicción y práctica en la lucha contra la corrupción. Y en segundo lugar, como acostumbramos, vamos a trabajar el tema con un invitado. Ese también es de Polendas. Estoy hablando del doctor Julio César Arbizu González, es procurador público especializado en delitos de corrupción, exsecretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y además asesor principal de la Comisión de Seguridad Social del Congreso. El doctor Arbizu ha confrontado en una serie de hechos muy concretos como el tema de reparaciones con personas vinculadas a la corrupción. Tiene estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. Como ven, casi siempre el programa promete y por supuesto los convocamos a seguirnos en este programa que trabajamos con mucha convicción para todos y todas ustedes. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción,
es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. ¿Sabías que todos tenemos derecho a la educación? La educación pública es gratuita y nadie puede ser impedido de recibir educación por falta de dinero o por tener alguna enfermedad física o mental. Además, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. El Estado promueve el conocimiento, el aprendizaje de la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Recuerda, todos nuestros deberes y derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú. Amigos y amigas, retomamos con ustedes en este programa Las Congresistas Tienen la Palabra, y esta vez para conversar con una congresista de provincia, pero a quien conocemos su perfil clara y nítidamente fiscalizador. Estamos hablando de la congresista Esther Saavedra Vela, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, Rosita, muy buenas tardes. Agradecerte por esta invitación y bueno, estamos acá haciendo el trabajo. Nosotros como congresistas, usted dijiste, es algo importante, ¿no? De provincias. Estamos demostrando las convicciones, los principios que tenemos. Gracias por esta invitación. Congresista Saavedra, ¿qué balance tiene usted de la situación en general de la lucha contra la corrupción? Y para desarrollarle un poquito más la pregunta, para que usted se pueda explayar, ¿en qué escenarios de la lucha anticorrupción se sitúa el trabajo de los y las congresistas? Mira, en primer lugar, Rosita, lo primero, lo base fundamental, las funciones de un congresista es de fiscalizar. Es una obligación de cada congresista. ¿Y cómo debes hacer ese trabajo de luchar contra la corrupción? Primeramente, tener como aliados a la sociedad civil, con sus organizaciones de base, organizaciones gremiales. El avance de la corrupción está siendo demasiado. Usted tiene conocimiento que uno se viene fiscalizando, se viene luchando y luchamos contra poderosos que manejan dinero y a veces nos quieren asustar, nos quieren que retrocedemos. Pero ahí tenemos que estar firmes. ¿En qué forma? Yo le digo porque esas denuncias que recibimos de la población. Y esas denuncias tienen que ser bien sustentadas y fundamentadas porque hay algunos que te llaman, yo le quiero decir por experiencia, por teléfono o en las horas de las audiencias, estoy realizando 62 audiencias dentro de mi región y todo es denuncias de corrupción de algunas autoridades, de algunos funcionarios y bueno, yo siempre para comenzar a trabajar la lucha contra la corrupción desde que salí y antes de ser congresista y ahora que tengo la oportunidad, que Dios y mi pueblo me dio esta oportunidad, estamos viniendo solicitando las pruebas con nombre y apellido que a mí no me tiemblan las manos y bueno, hemos empezado a trabajar con esto pero bien fundamentada y la corrupción, Rosita, para decirles a todo el pueblo peruano está avanzando y el primer lugar de la corrupción es el Poder Judicial. En segundo lugar, la Policía Nacional y en tercer lugar está el Congreso, pero ahí estamos para seguir en eso. De esas denuncias que usted recoge del pueblo, en más de 70 audiencias congresistas, mis respetos, en su región,
¿Cuáles son las que más abundan? Usted dice Poder Judicial, Sí. ¿no? El Congreso y la Policía Nacional. Pero ¿cuáles son las que, digamos, se repiten, constituyen ya una práctica que hay que enfrentar pues, desde una política pública anticorrupción? Mira, interesante tu pregunta. Hay decenas de denuncias de lucha contra de corrupción. Es por eso que nosotros hemos iniciado el 2011 y justo con el ex procurador de formar frentes anticorrupción y fue la primera región que nos fuimos a juramentar. Por ejemplo, contra el Poder Judicial, sí. ¿qué tipo de denuncias hay? Ahorita de algunos, yo quiero decir, dentro de esas decenas que recibimos denuncias de corrupción, hay 4 que hemos puntualizado, pero hablando de Poder Judicial, hay algunos, en todo sitio y en todas las instituciones hay malos y buenos. Encontramos jueces que verdaderamente es el de lamentar sus perfiles y yo creo que Dios no les ha puesto ahí para ir a vender sus conciencias o llevar el pan sucio a su familia, sino administrar justicia y que el pueblo peruano diga sí tenemos justicia terrenal, porque siempre dicen nosotros no tenemos justicia acá. Y ¿sabes qué te voy a comentar? Lo último, de que en las audiencias que yo voy haciendo en la región, siempre el pueblo con lágrimas dice, para mí congresista, y puedes hacer, exponiéndonos un proyecto de ley, que no existe el Poder Judicial ni el Ministerio Público. Pero dentro de esas 2 instituciones les contesto yo que hay gente honorable que ellos deben luchar para poder limpiar la imagen del Poder Judicial. En otros casos, conforme de obras de agua y desagüe, empresas que van a la hora de la licitación lo cogen y ahí lo dejan obras sobreevaluadas, obras paralizadas para el sufrimiento del pueblo. Después tenemos el monopolio del notariado, la Universidad San Martín. Y ahorita yo quiero decirte, Rosita, gracias por esta oportunidad y vamos a hacerle una conferencia de prensa. Hemos sacado un proyecto de ley, la 29933, para el concurso de notarios a nivel nacional. Porque pasa que en algunas áreas no quieren concursar, ¿no? O sea, quieren Así ser es. unos monopolios eternos del notariado. Así es. Y esto yo quiero aclarar esto a la población, que me ayuden. Ha salido promulgada una ley, estimados hermanos peruanos, ¿y qué pasa? De que el monopolio, nosotros somos ejemplo de luchar contra este monopolio, hace 30 años que venimos nosotros luchando, y eso me he marcado a ti, con la población en su conjunto, agradecerle al pueblo, con todos sus frentes de defensa, en especial el FRESI de Tarapoto, que han venido hasta acá a ayudarme a luchar, porque este proyecto de ley ¿Cuál es concretamente la circunstancia ahí? Mira, ¿sabes qué pasó tanto la corrupción dentro del Poder Judicial del Callao, que yo no tengo pelo en la lengua de decirles? Han venido jueces que este monopolio del notariado a presentar recursos de amparo en la región San Martín, improcedente. Han venido a la sede central de Lima, al Poder Judicial de Lima, improcedente. Y pasan, al ser improcedente estos, desacatando al orden jurídico que va más mayor, pasan al Poder Judicial del Callao y vienen a suspender el concurso de notarios a nivel nacional, faltando el último examen oral para ahí instalar, ya estaba la fecha 25-24 para instalar a los notarios que han dado examen. El tema ahí de fondo es que cuando algunos notarios quieren ellos nomás ser notarios, están asegurando un mercado cautivo solo para ellos, ¿no? Así que es. no haya competencia con otros notarios, pero además están fijando una tarifa altísima, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuvimos por tu región, tú hablaste alguna vez de una tarifa altísima en compraventa de vehículos o algo así, ¿no? Tráfico de tierras. ¿Cómo era? ¿Cuánto cobra, por ejemplo, un notario monopólico en tu región? Un monopolio para un DNI, hasta 10-15 soles. Para legalizar un DNI. Así es. Después, para que salgan había menores de edad que han ganado en el deporte, a venir a participar en Lima, por cada niño, por cada alumno, han venido 50 soles para una carta de poder para que puedan viajar, autorización para que viajen. Entonces, para un trámite de un carro, hasta 500, 600 soles cobraban. Entonces, como no había más notarios, que solamente ellos abarcaban, les llamaban al Colegio de Notarios San Martín para que convoquen al concurso y ellos lo daban por... O sea, lo bloqueaban diciendo que no ha habido participantes y cobraban lo máximo para que ellos no puedan pagar esa tasa para que puedan postular. Entonces han querido manejarlo y de eso ahora les duele. Y a base de eso, y yo le digo, Rosita, y a todos, no es fácil. Somos pocos que estamos luchando contra este cáncer que tenemos. Y al contrario, ¿no? Nos ponen en el blanco, ¿no? Así es. A los que luchamos contra la corrupción. Y tenemos amenazas
a nuestra familia, al equipo que trabaja con nosotros y más que todo a mi persona que hemos iniciado con la SUNAR, ahora iniciado con el monopolio del notariado y no solamente por mi región, tenemos la Universidad San Martín en Tarapoto, tenemos ¿Qué cosa hay, por ejemplo, en relación a la universidad? A la universidad San han Martín. venido, ha sido cobros indebidos, han venido enriqueciéndose los mismos docentes de ahí, el mismo decano le venía O sea, agarrando como un negocio año tras año. particular, Así ya. es, así es. Entonces, ahora, por lo menos que hemos vivido exigiendo, nosotros pidiendo a la Contraloría, se ha instalado en la misma universidad, la Contraloría pidiendo, solicitando hasta allá la responsabilidad de alguien, porque esto es el dolor también del pueblo peruano, decir, no, nosotros presentamos nuestras denuncias y todo se queda ahí. No hay responsabilidad, por eso es que yo le pedí en la comisión de fiscalización que no sea solamente una comisión, así nomás recibir denuncias y ya, sino hallar, entrar, fiscalizar hasta lo más profundo y hallar los responsables. Eso es nosotros que más que todo lo que vengo luchando. Y otra cosa, para hacer este tipo no hay que ver un favoritismo, no hay que ver personal o familiar, nada. Si se trata de corrupción, de robo de las plata, del dinero de todos los peruanos, que no sea que no haya. No vas a investigar solo a la gente que no es de tu partido, ¿no? Sino en general investigas al corrupto, sea de partido que fuere. Yo quiero decirles de que como mujer, yo empecé a ser un poco mi convicción siempre va, mis principios siempre va, yo no veo colores políticos, mi votación es netamente por convicción y no por consignas políticas. Yo quiero ser, y eso quiero aclarar, en primer lugar van mis principios, mis convicciones, mis valores, y como mujer yo quiero demostrar que sí, verdaderamente las mujeres somos pocos de caer en corrupción. Esa era mi segunda pregunta. Sí. ¿Tú crees que las mujeres somos más éticas, somos más luchadoras contra la corrupción, somos menos vulnerables al soborno? Te lo pregunto porque, por ejemplo, se decía que las mujeres policías eran muy honradas, pero después las malas lenguas empezaron a decir que el soborno costaba un par de botas en invierno, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esto de que las mujeres somos menos corruptas que los varones? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, en primer lugar, Rosita, decirte que las mujeres somos la reserva de moral en este país. Y netamente nosotros somos poco. ¿Por qué le digo? Como mujer, cuando yo asumí la coordinación de investigar la SUNAT en todo el Perú, todas las 13 zonas registrales, vinieron a tercer día que le asumí. Primero fue el acoso político de parte de mi propio colega congresista, que no quise que una mujer agarre esta coordinación de este grupo. Había mil de cosas, ataques por aquí que por allá. Bueno, de ahí me di cuenta que nosotros no caemos en eso. ¿Por qué? Porque cuando yo asumí al tercer día, ya vinieron terceras personas a hacerme miles de ofertas para yo no poder investigar y por esa investigación que a los 3 meses como congresista presentaba las pruebas gracias al respaldo de muchas mujeres valerosas que las pruebas me pasaron. Hemos luchado, hemos trabajado hasta las 2 de la mañana sacando las pruebas contra esta persona, contra el ex superintendente de registros públicos, porque entonces, él no quería a nadie que le toque. En tu percepción, entonces, mayoritariamente las mujeres tienden a ser honestas. Por supuesto, porque nosotros ahora, hay otras no caemos, también, pues, ¿no? Pero hay también lógico, gente que piensa que, bueno, que construya aunque robe, ¿no? Que tiene que ver pues con la cultura de la viveza que se ha asentado en nuestro país. Yo ¿no? le digo, por eso le digo, Rosita, vinieron 1000 de ofertas y también nosotros no nos vendemos por una botella de cerveza, porque muchos varones, con el respeto de algunos que se venden por una botella de cerveza o porque han sido amigos de promoción, están dando las licitaciones por abajo. ¿Y de quién es esa plata? Esa plata es de todo el pueblo peruano. Entonces yo creo que acá, Rosita, hay muchas cosas que hacer y yo les llamo a la reflexión a todos mis colegas congresistas, en vez de estar saliendo a figuretear en la prensa, que nos ayuden a nosotros de región, que salgan con nosotros, porque hay la semana que nos dan de representación nos falta muchísimo. Yo no solamente salgo en semana de representación, yo salgo cuando yo tengo invitaciones, tengo denuncias, estoy ahí con ellos, porque usted sabe, nosotros no esperamos que nos estén dando viático, porque no nos dan viático. Nosotros salimos con el esfuerzo y el trabajo que Dios nos está dando para poder luchar. Y yo creo que no es fácil, Rosita. Estamos ante una crisis tremenda de lo que la corrupción sigue avanzando. Y yo creo que acá premian a la gente que avala la corrupción. Y bueno, de lo poco que nosotros estamos luchando contra la corrupción, yo creo que Dios nos va a avalar y el pueblo nos va a avalar. Se encubre entonces la corrupción todavía en nuestro país. Así es. Bueno, pero evidentemente personas con ese empuje, esa voluntad política, esa perseverancia, esa fe, en el fondo en el cambio, Esther, son un modelo en tu conducta y yo creo que la tarea de fiscalización del Congreso
tiene una actora trascendente en la congresista que hemos entrevistado hoy día. Gracias, Esther. Gracias, Rosita, y seguir adelante a luchar contra esa lacra que tenemos, la corrupción, para que nuestro Perú, nuestro país, siendo un país millonario, con riquezas, seamos nosotros de lograrlo, de aprovecharlo eso, pero siempre juntos logrando, vamos a lograr todo juntos, de que ya no haya más necesidad en esto. Y las mujeres, me comprometo, prefiero morir luchando por mi pueblo y no robando a mi pueblo. Muchas gracias, Rosita. Gracias, Esther, de nuevo. Buenas tardes. Y con ustedes, señores y señoras, vamos a regresar en un momento para continuar el programa entrevistando al ex procurador, el doctor Julio Arbizu. ¿Sabías que todos somos iguales ante la ley? No importa dónde hayas nacido, si eres blanco, negro o trigueño, si eres hombre o mujer, si hablas quechua o español, o si opinas distinto a los demás. Además, todos tenemos derecho a creer en lo que queramos y podemos elegir cualquier religión. En nuestro país existen varios grupos étnicos y culturales. Todos tienen derecho a que se respete su idioma y cultura. Recuerda, todos nuestros deberes y derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú. Amigos y amigas, conforme lo habíamos anunciado, esta tarde tenemos la gran oportunidad de conversar con el doctor Julio Arbizu, que tiene, como lo sabemos, una amplia experiencia en la lucha anticorrupción. Y sin más preámbulo voy a preguntarle, doctor, hay quienes piensan que de una corrupción sistémica desde el corazón mismo del Estado, que ahora, por ejemplo, estamos viendo en un proceso judicial en relación a la financiación directa con fondos de los sectores ministeriales, de los llamados diarios chicha, hemos pasado a un momento político distinto en que la corrupción habría disminuido y ahora estaríamos en el escenario de la criminalidad, de la violencia urbana, como un factor principal de problema nacional, ¿no? ¿Comparte este punto de vista? ¿Estamos pasando de una gran corrupción a una mediana y microcorrupción? Bueno, congresista, primero, gracias por la invitación. Yo creo que hay una percepción equivocada en quienes piensan que hay una disminución de la presencia de la corrupción en el Estado. Lo que sí existe, obviamente, es una diferencia entre lo que fue una organización criminal enquistada en todas las instituciones del Estado, una captura del Estado desde una plataforma bicéfala, ¿no?, donde estaba el presidente y su asesor, y digamos que además instituyó una serie de mecanismos al interior de cada una de las instituciones públicas para beneficiar a esa estructura bicéfala. Y hemos pasado de eso a una especie de núcleos de corrupción al interior de esas instituciones, casi como remanente de lo que nos dejó esa corrupción amplísima y esa captura del Estado. Yo no diría que eso es menos grave que esa corrupción, digamos, casi de mafia, ¿no? Aunque la organización criminal tiene en su estructura y en sus características algunas particularidades, sino
probablemente una corrupción de características mucho más complejas. Es decir, si antes uno luchaba contra la corrupción con la certeza de que atacando a las cabezas visibles, al núcleo duro, eso, lo demás se caía como un castillo de naipes, hoy es mucho más difícil identificar los núcleos de corrupción que se alimentan además entre sí. Son núcleos que están instituidos en determinadas agencias de las propias instituciones públicas y van generando espacios donde no interesa que alguien responda a alguien superior. No hay una estructura jerarquizada, no hay un reparto de roles formalizado. Lo que hay son núcleos de corrupción aprovechados por los funcionarios que van ingresando, casi como piezas fungibles, porque alguien entra y ve la oportunidad, ¿no?, para seguir con la letanía de la corrupción dentro de las instituciones. No es que haya disminuido la corrupción, es que hay una corrupción distinta y probablemente mucho más problemática y mucho más difícil de combatir. Claro, porque está más diversificada. Doctor Arbizu, acaba de decirnos la congresista Esther Saavedra que un núcleo de la corrupción es el Poder Judicial. El propio Poder Judicial, en que yo trabajaba el tema, reconocía en un muy serio trabajo de la Corte de Arequipa que el mecanismo principal de corrupción es el tráfico de influencias. Yo me atrevería a decir, doctor, que ese tráfico no es un mecanismo solo en el Poder Judicial. Y aprovecho para hacerle la pregunta. Usted ha sido procurador, pues, doctor, usted ha caminado por todas las principales fenomenologías de corrupción. ¿Cuáles son, doctor, ahora los principales mecanismos de corrupción? Conocemos algunos, ¿no? O sea, licitaciones, contrataciones, ¿no?, tráfico de influencias. ¿Qué más, doctor? O sea, ¿qué mecanismos de corrupción hay que le dan una peculiaridad a nuestra corrupción criolla, que la diferencian de otros países o que de repente la igualan, ¿no? Sí, yo creo que en principio hay que diferenciar los índices de percepción, que son los que apuntan básicamente a las instituciones de siempre, al Poder Judicial, al Congreso, a la policía, de la realidad. Nosotros llegamos y lo que hicimos fue un estudio desde el Observatorio de la Procuraduría de cuáles son las instituciones más recurrentemente denunciadas y por lo tanto que tienen más casos que defiende el Estado a través de la Procuraduría. Y encontramos que no hay una necesaria identificación con estas tres instituciones. Si bien el Poder Judicial es una de las más corruptas, no es la más corrupta, que sí lo es en el ranking de percepciones. Estamos hablando, por ejemplo, que muchas más denuncias por delitos de corrupción tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Las municipalidades, ¿no? Muchísimo. Y eso tiene que ver con su pregunta, porque los tipos penales más recurrentes, más frecuentes son los de peculado y colusión. Y malversación. Y tráfico de influencias. La malversación un poco menos, pero digamos, esos tres son los tres y cohecho, ¿no? Pero, digamos, la colusión, por ejemplo, tiene que ver directamente con compras del Estado, o sea, con la intervención o con la relación entre el Estado y el privado que va a ofrecer servicios o va a ofrecer bienes. Por ejemplo, en las ventas a determinados ministerios asociados a Fuerzas Armadas o del Interior, ya está institucionalizado por los proveedores que tienen que presupuestar el soborno, ¿no? El famoso 10% o el diezmo, ¿no? Claro. Pero eso ha quedado en el pasado. Yo diría que, o sea, decía Fernando de Traseñí que es cuestionable por otras cosas, pero es un buen intelectual, digamos. Un buen investigador. Que el derecho penal no es el brazo armado de la ética, ¿no? Porque no puede alcanzar la mente criminal del corrupto, ¿no es cierto? No corre a la misma velocidad. El parlamentario no corre a la misma velocidad que el delincuente. Sin embargo, hay algunas cosas que decir. Nosotros nos dimos cuenta muy rápidamente que esto del diezmo ya casi se está extinguiendo. Es decir, la modalidad de la colusión es otra hoy. Por ejemplo, investigando nos dimos cuenta que muchas de las empresas que habían ganado licitaciones en el gobierno pasado, ¿no? Les habían ofrecido consultorías a los grandes funcionarios públicos que habían tenido algún nivel de decisión en la entrega de esas licitaciones o de buenas pruebas. No solamente consultorías, sino seguramente también carreras públicas, de derecho, por ejemplo. Pero, o discursos, ¿no? Capacitaciones en el extranjero. Estas personas entregan sus recibos por honorarios, es decir, hay una formalidad plena, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con el pago. Es un pago indirecto. Exacto, es un pago posterior. Ya no es el diezmo, que es fácilmente identificable en los circuitos financieros formales. A través de los mecanismos de asistencia mutua internacional, los países pueden entregarse información de cuánto se está depositando en determinado banco. Los oficiales de enlace de los bancos además tienen que hacer públicas esos movimientos bancarios. Pero ahora es mucho más sencillo. Yo gano
y después te pago, no te preocupes. Y te pago bien, ¿eh? Te pago bien si vas a dar una charla al extranjero, por ejemplo, a la empresa minera que fue después de haber ganado la licitación en tu país, pues vienes y yo te pago 50.000, 100.000 dólares. Y encuentra varias usted veces. esa prueba, ¿no? De hecho, Varias es mucho veces, más difícil. ¿no? Entonces, ¿no? claro, eso es mucho más complicado, pero tiene las características del delito de colusión sin duda alguna. Otro asunto es el peculado, ¿no? Si observamos que el peculado, el tipo penal, tiene que ver con la administración de fondos o caudales públicos, tenemos un serio problema, severísimo problema en la administración de los fondos públicos encargada a los funcionarios, ¿no? A los administradores. Y el tráfico de influencias ciertamente es un grave problema, pero es un grave problema que tiene singularidades también. El tráfico de influencias no afecta el patrimonio del Estado. O sea, el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de influencias no es el dinero del Estado, es algo mucho más importante. Es el derecho a acceder a la justicia o el derecho de acceso a la justicia en términos igualitarios. O a la competencia leal, ¿no? Para decirlo en dos palabras. ¿no? Lo que se hace en este caso es inocular en la mente del ciudadano de a pie que para obtener una decisión favorable o la que fuese hay que tener influencias o dinero, ¿no? Allí se ha visto muchísimo el ejercicio de poder de parte de algunos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que acuden o que, digamos, solamente exhiben. Para empezar, el tráfico de influencias no es un delito de resultado, no requiere de la efectiva, de la plasmación, así es, sino simplemente la invocación, ¿no? Y eso es sumamente frecuente, lamentablemente, ¿no? Doctor Arvizu, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y la Contraloría? O sea, ¿cuál es su balance de la Contraloría? O sea, ¿está siendo más o menos efectiva en neutralizar lo que es cultura de corrupción a nivel nacional, sobre todo en regiones, en provincias? Porque también es un lugar común, doctor, que cuando llegan los auditores de la Procuraduría les dan determinadas gollerías, ¿no? Y luego aparecen los informes como que no hubiera acontecido nada, ¿no? Sí. La propia Contraloría hacía un informe el año pasado en que la magnitud de los gobiernos locales auditados no llegaban al 0.4%. ¿Qué deberíamos hacer, doctor, en materia de lucha contra la corrupción, en líneas genéricas, ¿no? Es verdad, y si tomáramos, yo estoy seguro que si hiciéramos un análisis de cuáles han sido las investigaciones de Contraloría que han terminado en informes especiales y luego en procesos judicializados, sería la cifra seguramente de escándalo. Es decir, habría una enorme brecha entre las denuncias que se hacen ante Contraloría y las que finalmente se judicializan y las que se condenan, ni qué decir. Yo creo que hay un déficit serio en lo que es la lucha contra la corrupción, que tiene que ver con la no instauración nunca, esto es secular, de un sistema anticorrupción. Es decir, la Contraloría, la Procuraduría, los órganos de justicia, todos actúan solos. La unidad de inteligencia financiera, yo le puedo contar cuando existe una anécdota, me parece absolutamente simbólica de lo que está pasando, emblemática. Yo estaba en reunión con el jefe de la unidad de inteligencia financiera que pertenece a la SBS, y yo estaba investigando un tema relacionado con un exfuncionario público, y el jefe de la unidad de inteligencia financiera, sabiendo eso, me dice: bueno, yo tengo información sobre esa persona, solo que no se la puedo entregar. Y no se la puedo entregar porque una norma no me lo permite. A mí, mi norma me conmina a entregar la información únicamente al fiscal. O sea, compartimientos estancos. Compartimentos estancos. O sea, eso no es un sistema. Si no hay interoperabilidad, si no hay comunicación, si no existe un sistema, porque esas son las bases, un sistema es la premisa de un sistema, no se puede hacer frente a la corrupción, que sí actúa sistémicamente. Estábamos diciendo que estos núcleos de corrupción enquistados en las diferentes instituciones del Estado se comunican entre sí. Ya no obedecen a una estructura jerárquica, pero sí hay comunicación permanente. Pero ¿sabe qué, doctor Arvizu? No es cuestión solo de hacer un plan. Ya estamos lamentablemente con un tiempo breve, lo voy a volver a invitar. Pero alguna vez yo trabajé en el INA, la Iniciativa Anticorrupción, que le presentó desde el gobierno de transición al señor Toledo un plan global, doctor, pero fue encarpetado. Entonces tiene que ver con voluntad política, muchísimo. No solo de diagnóstico, sino de verdad, con una decisión anticorrupción, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La constitución de un verdadero sistema depende obviamente de la voluntad política, ¿no? No hay otra forma. Gracias, doctor, por estar con nosotros, lamentablemente en forma tan breve. Voy a gestionar la posibilidad de ampliar un espacio de conversación sobre estos temas tan importantes en la vida del país. Y con ustedes, amigos, esperamos contar nuevamente con su expectativa y su interés para continuar en esta brega por hacer que conozcan a las congresistas, pero también que profundicemos en puntos de vista y en análisis de temas que son de verdadera trascendencia en el Perú. Abajo la cultura de la viveza,
construyamos una cultura ética, eduquemos con el ejemplo.